Hola, ¿qué hay? Buenos días. Yo quería dar un punto de vista sobre, bueno, básicamente cómo está regulado la ley actual, si no hay un cambio, si no se aprueba la ley que se ha presentado, cuáles son sus defectos, cuál fue un poco cómo se tramitó, que es muy curioso. Yo creo que hay que conocerlo para no repetir los mismos errores. Y bueno, el principal obstáculo que tiene la ley actual, el Código Civil Español, el aprobado en el 2005, para el tema de la custodia compartida, pues son dos trabas que tiene. Una se ha subsanado recientemente, pero después de estar 7 años que la hemos tenido que padecer, que es la preceptividad, el informe del fiscal vinculante. Ahora ya solamente es preceptivo, no es vinculante, pero durante 7 años pues hemos tenido que padecer injustamente pues un artículo inconstitucional, a pesar de que aquí en esta mesa hasta hace recientemente, año y pico, se ha dicho que no, que esa ley era perfecta, que admitía de todo, que era muy buena, que cumplía todos los requisitos, todos los lábeles, pero luego, a la hora de la verdad, se ha visto que no es así. Se ha visto que los magistrados del Tribunal Constitucional pues han dicho que no tenía esos requisitos, que no era tan buena, etcétera. Entonces, las dos trampas que se puso, porque el proyecto luego lo veremos, pero el proyecto de ley del gobierno socialista era muy distinto a lo que luego ha salido, de lo que ahora nos quejamos. Las dos trampas era primero la vinculatoriedad del informe del Ministerio Fiscal, y luego a la custodia compartida, y luego en que solo de esa manera se proteja adecuadamente el interés superior del menor. Y quiero llamar la atención en la palabra, en que solo. Es decir, si había varias opciones, aunque la mejor sea la custodia compartida, no es que tenía que ser la mejor, sino que tenía que ser la única. Con eso es pues prácticamente imposible pues que se dé la custodia, porque si la custodia compartida es la mejor, pero si los dos más o menos son aptos para la custodia, siempre se podrá dar también la circunstancia de que se dé una monoparental con visitas hacia uno o una monoparental con visitas hacia otro. Pero se dice no cuando sea la mejor en interés del menor, sino que solo de esa manera, o sea, que sea la única, con lo cual pues con la legislación actual, que es con la que nos estamos rigiendo, ahora, si no se aprueba otra cosa, pues es prácticamente imposible que se dé la custodia compartida. Claro, se alega por la otra parte también, se dice, pero bueno, esto ya está superado, porque el Tribunal Constitucional, después de 7 años, pues ahora ya os ha quitado el problema del informe favorable, ya solamente tiene que informar favorable o desfavorablemente. Pero claro, claro, hay un problema de seguridad jurídica, ¿no? Antes que la jurisprudencia del Supremo, que ha venido a interpretar que lo que la ley dice que es a interpretar o a reinterpretar, porque claro, donde dice que excepcionalmente debe de entenderse que no es excepcionalmente, sino que es lo deseable, pues es bastante interpretar, ¿no? Y claro, cuando sigue poniendo en el texto excepcionalmente y viene al juez al que tú diriges normalmente, que es el de primera instancia, y pone excepcionalmente, pues bueno, es mucho. Los jueces, al final hay una inseguridad jurídica. El juez se puede coger bien a lo que dice la ley, que es lo primero, ¿no? Porque los principios del derecho, primero está la ley, o se puede coger a la jurisprudencia. Luego tiene para A y para B. Entonces, claro, eso crea una inseguridad jurídica tremenda, ¿no? Entonces, lo que decíamos, el Código Civil tal como está mal. Lo ha demostrado el tribunal, más allá de las opiniones. Durante 7 años se ha estado aplicando esto a centenares de miles de menores y a centenares de miles de padres, y luego pues se ha visto que efectivamente que no es que sería buena o mala, sino que ya era inconstitucional. Luego, bueno, esto no es que lo digamos nosotros, ¿no? Es que por ejemplo, instituciones como el Defensor del Pueblo, como el Ararteko, que yo creo que no se puede durar de su imparcialidad, o bueno, no es que lo digan ya unos padres cabreados
que vienen aquí reclamando unos derechos, ¿no? Sino que informes serios, de instituciones serias y más o menos neutras, pues es lo que vienen a decir, que tal como está planteado, pues se vulnera la Carta Europea de los Derechos del Niño, que dice que aunque haya una separación, el hijo tiene derecho a mantener contacto directo y permanente con los dos padres, teniendo ambos las mismas obligaciones. Claro, esto con el 26.4 que se da actualmente en las separaciones, que es el estándar, ¿no? Que es en un mes normal, 26 días está con la madre y 4 está con el padre. Entonces, que son 2 fines de semana cada 15 días, aunque luego entre semana, bueno, ya se viene dando igual alguna hora, pero que no deja ser un te cojo del colegio, ya no sé qué hora te tengo que entregar y tienes que hacer los deberes, con lo cual tampoco da tiempo a mucha consideración, ¿no? Y ya el mismo Ararteko decía que tal como viene regulado el Código Civil, que se den estas dos condiciones y que se pueda conseguir la custodia sin acuerdo de las partes, no se puede concebir casi ni siquiera en teoría, dice el Ararteko, ¿no? Respecto al borrador de ley, es muy interesante ver cómo cambió lo que luego fue el texto final del 2005 del proyecto de ley que había, ¿no? El que era ministro en aquel momento, Fernando López Aguilar, pues la verdad es que hizo, pues un proyecto de ley que igual no hubiera sido el que nosotros hubiéramos querido, pero un proyecto equilibrado, ¿no? En el que venía por eso muchas veces cuando se lee el Código Civil actual, la legislación actual, no casa mucho la exposición de motivos, las intenciones con el articulado, porque luego a última hora, a metemartillo, pues se cambió el articulado en la otra dirección contraria, ¿no? Entonces es curioso, como dice, en la exposición de motivos, dice, con la ley anterior, la del 81, de modo objetivamente incomprensible, se ha desarrollado una práctica coherente con el modelo pretérito que materialmente ha impedido en muchos casos que tras la separación o el divorcio los hijos continúen teniendo una relación fluida con ambos progenitores. La consecuencia de esta práctica ha sido que los hijos sufran innecesariamente un perjuicio que puede evitarse. Esto es lo que decía el borrador de ley, que no tiene que ver nada con lo que salió, ¿no? Decía también, así pues, cualquier medida que imponga trabas o dificultades a la relación de un progenitor con sus descendientes debe encontrarse amparada en serios motivos y ha de tener por justificación su protección ante un mal cierto. Los padres deberán decidir si la guardia o custodia se ejerce solo por uno de ellos o bien por ambos de forma compartida, en todo caso en beneficio del menor. Y luego lo que especificaba es pues que se podía, sin mayor problema, que se podía dar sin acuerdo. Exactamente decía el artículo, cuando a petición de parte el juez acuerde la guardia conjunta, deberá fundamentar su resolución en la mejor... Sí, exactamente, sí, cuando no hay acuerdo. Cuando a petición de parte el juez acuerde la guardia conjunta, deberá fundamentar su resolución en la mejor protección del interés del menor. Además, deberá adoptar las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda. Es decir, que se podía dar sin mayores problemas cuando una de las dos partes lo pide. La votación, luego lo que dice la prensa de la época es que un error en la votación de la ley del divorcio da al fiscal la última palabra sobre la custodia compartida. En la prensa apareció como un error, datado por Europa Press. El ministro, por ejemplo, salió al día siguiente en El Mundo diciendo: López Aguilar promete corregir la votación de la ley de divorcio. El ministro, que se dio cuenta en el Pleno y pasó la noche sin dormir por el error, afirma que lo hará en cuanto resulte congruente. Es decir, dice que hubo un error en la votación de la ley del divorcio del 2005 que propició esa modificación de lo que era el proyecto de ley, que más o menos en alguna parte podía ser compartido, a luego las trabas que tiene el Código Civil actual, ¿no? Esto pues no fue un error, ¿no? Fue una ocurrencia del presidente del gobierno de entonces, que era Rodríguez Zapatero,
que la noche anterior, como dice también la prensa, estuvo reunido con 19 organizaciones de mujeres y que le dijeron que tal como iba la ley, que iba a neutralizar la ley integral de violencia de género, y Zapatero pues lo dio por bueno y accedió, y en contra de la opinión del ministro, en contra de la ponencia, en contra de todo, pues en el día de la votación pues la ley cambió totalmente, ¿no? De hecho, así se reconoce, por ejemplo, en otra revista, En Tiempo, pues lo que menciona una diputada de Esquerra Republicana de Cataluña, Rosa María Bonas, reconoce que la ley se rebajó de sus objetivos iniciales por la presión de los grupos feministas. Pretendíamos abrir más la custodia de los hijos a los padres, pero nos dio pánico porque algunas feministas dijeron que lo que queríamos era favorecer a los maltratadores. Porque aquí muchas veces con esto parece que se quiere hacer, en vez de la causa de la custodia compartida, parece que se quiere cambiar de tercio y se quiere hacer la causa de los malos tratos. Dices, a ver, esto es como si hablamos de un derecho fundamental, por ejemplo, como puede ser el derecho de manifestación, y lo relacionamos directa y simplemente con un tema de orden público. No estamos hablando de un tema de orden público, estamos hablando de un derecho fundamental, ¿no? Bueno, por eso quiero hacer, a mí me parece muy importante ver lo que fue el borrador de la ley, cómo se sacó posteriormente, qué es lo que salió, por qué salió, y lo que estamos padeciendo, la chapuza que se hizo, que ha motivado pues que el Constitucional pues diga lo que tiene que decir, que la haya corregido por una parte el Constitucional en parte y en el fondo la haya reinterpretado el Supremo. Incluso uno de los que era ponente, que ahora es Alfonso Villagómez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la actualidad, que en 2005 participó en la reforma del Código Civil como asesor del ministro de Justicia, manifiesta: no fue posible entonces, en el 2005, introducir la custodia compartida en España. Desde el Ministerio de Justicia habíamos preparado en ese año una modificación legal que facilitaba que los padres pudieran compartir la custodia de los hijos en los supuestos de conflicto matrimonial. Y así presentamos un texto legal para su aprobación en el Congreso. Dice, a ultísima hora de la noche, previa a la votación en la Cámara, se introduce en nuestro texto, de espaldas a nosotros, una coletilla que condicionaba la posibilidad de que el juez establecía dicha custodia a contar con un informe favorable del fiscal. O sea que la legislación que tenemos ahora pues fue por presión de los colectivos feministas que convencieron al presidente del Gobierno en contra de la opinión y del texto original, etcétera, en la última votación. Luego, sobre si la Tiene que terminar, superan 5 minutos ya su tiempo. Pues, bien, lo que sí queríamos dejar también en cuanto a la sociedad, pues nosotros todos los estudios, todas las encuestas que hemos recogido, que son 3 en concreto en España, los porcentajes de opinión de la gente a favor de la custodia compartida pues ronda desde el 80% hasta el 88%. Incluso hay una hecha entre universitarios, 2.000 universitarios, que a la pregunta, por ejemplo, es muy curiosa, sobre la posición que deberían de tener los colectivos feministas en relación a la custodia compartida, dice: los grupos feministas deben propiciar la custodia compartida. Votan a favor un 91% de los varones y mujeres un 94%. Los grupos feministas deberían propiciar la custodia en solitario de la madre. A favor un 4% de los varones y un 2,8%. O sea que nosotros creemos que tanto legalmente como la opinión pública, como luego, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en la última sentencia del levantamiento de la suspensión de la ley de custodia compartida de la Generalitat Valenciana, deja bien claro que todas esas argumentaciones de parte, sobre todo de colectivos feministas radicales, de la cuestión del niño maleta, de que se va a dar la custodia compartida automática, aunque no la pidan, de que se va a obligar, toda esa histeria que se ha levantado sobre el tema de la custodia compartida, es falsa. Se ha visto en la sentencia de 11 magistrados del Tribunal Constitucional. O sea que no es una cuestión de parte nuestra. Lo que queremos es animar a los parlamentarios de esta Cámara, porque el tema se está haciendo ya un poco largo. Algunos ya no nos pilla porque se nos ha pasado el arroz con este asunto, pero sí queríamos, porque desde que se aprobó
la aceptación de la tramitación van a pasar casi 2 años y sí queríamos que se dé mucha prisa al asunto. Yo creo que es el único tema que está pendiente de la legislatura anterior. Nada, muchas gracias. Eskerrik asko zuei, Zenarro, Manzebun eta Ruiz de Luzuriaga jaunak. Eta orain,